Este domingo se celebran elecciones autonómicas en Aragón y estos son los 8 principales candidatos, 5 hombres y 3 mujeres que se disputan la presidencia de la comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Últimos minutos de este viernes 6 de febrero y recta final de la campaña electoral para los comicios del próximo domingo. Una cita histórica. Es la primera vez que se convocan unas elecciones autonómicas en Aragón en solitario. El día 8, más de 1 millón de personas en Zaragoza, Huesca y Teruel están convocadas a las urnas. Vamos a conocer un poco más sobre quiénes votamos y el nuevo Parlamento que debe constituirse. En esta jornada electoral, algo más de 1 millón de personas en Aragón están llamadas a las urnas. Casi el 96% residentes en la comunidad. En la provincia de Zaragoza son algo más de 720.000, en Huesca casi 166.000 y en Teruel se acercan a los 100.500. Por primera vez podrán participar 32.900 votantes. Son los que han cumplido 18 años desde las últimas elecciones en 2023. Pero también hay repartidos por todo el mundo. El mayor número de electores está en Francia, más de 9.200, y le sigue Reino Unido en Europa. En Argentina se registran 6.600 y 3.400 en Estados Unidos, dentro del continente americano. En total, 44.428 electores en el extranjero. Los votos determinarán la composición de las Cortes de Aragón con 67 parlamentarios. La circunscripción electoral es la provincia, es decir, que el Parlamento se forma con 3 repartos de escaños independientes y de ahí que 18 diputados surjan de la provincia oscense, 35 de Zaragoza y 14 de Teruel. Un mes después, el 3 de marzo, tendrá lugar la sesión constitutiva de las nuevas Cortes de Aragón. Ese día se elegirá al nuevo presidente o presidenta de la Cámara y arrancará el proceso para investir al nuevo presidente de Aragón. Y en esta última tarde-noche de campaña electoral, todos los partidos han convocado a sus militantes para una última petición del voto. El Partido Popular, con Núñez Feijóo en Zaragoza, ha recordado que estos años de gobierno del PP, Aragón ha mejorado y que este domingo está en juego seguir con ese futuro, dice, de prosperidad. El Partido Popular baja el telón de su campaña apelando al momento excepcional que dicen vive Aragón. Aragón va a ser la primera comunidad autónoma en España que va a alcanzar el pleno empleo. Eso es lo que vamos a hacer en Aragón. La cúpula del partido, el líder nacional y los militantes han arropado al candidato popular Jorge Azcón. Los anuncios han dejado paso al llamamiento a la movilización frente a Vox. Oí a Abascal, que nos llama estafadores el populista de él, y decía, hay formaciones políticas que hablan del voto útil. Claro, el Partido Popular es el voto útil y el tuyo el inútil, así es. Y frente al PSOE, a quienes acusa de poner en riesgo los servicios públicos con su modelo de financiación pactado con los independentistas catalanes. Pilar Alegría puede seguir estando dispuesta a humillarse ante Pedro Sánchez, pero los aragoneses os aseguro que no. Y el Partido Popular de Aragón tampoco nos vamos a arrodillar. Consideran los populares que el voto del domingo contará doble. Afirman que quieren tener un gobierno fuerte y además echar a Sánchez. Que el próximo domingo en Aragón inicia el fin del sanchismo y que dentro de muy poco haremos presidente Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular de Aragón volverá a gobernar. Alberto Núñez Feijóo ha pedido a los aragoneses que abran el camino para que el cambio llegue también a España. Gobiernan las mayorías, el enfado no gobierna. No os olvidéis, hay que poner el cabreo a trabajar. El bloqueo provocó estas elecciones, el bloqueo amenaza con repetirlas. No votes bloqueo, vota Aragón. Y esperan seguir diseñando a partir de este domingo el futuro de Aragón. El PSOE ha puesto fin a su campaña electoral en Zaragoza ante más de 2.000 personas. Su candidata, Pilar Alegría, ha estado arropada por el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Alegría ha defendido que su partido es la única opción para formar un gobierno que defienda, dice, los derechos de los aragoneses. Entre aplausos y al grito de presidenta han recibido cerca de 2.000 socialistas a la candidata Pilar Alegría en su acto de cierre de campaña en Zaragoza.
Visiblemente emocionada, ha defendido que el PSOE es el único partido capaz de frenar a la derecha y de conformar un gobierno progresista. Este voto le da el poder a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que quieren seguir teniendo oportunidades en Aragón. Este es el voto que le da poder a esas mujeres que quieren sentirse seguras y libres aquí en Aragón. Alegría acusa al gobierno del PP de destruir los servicios públicos y le recrimina los constantes insultos que ha recibido, dice, durante toda la campaña. Hemos visto la verdadera cara de Jorge Azcón, que está sediento de poder, está sediento de ambición, está tan sediento de poder que se ha bebido ese veneno del odio, de la infamia, de la polarización. Pedro Sánchez ha sacado pecho de su nueva medida de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Vamos a plantar cara y lo vamos a hacer con la fuerza de la democracia. Y como os he dicho antes, por supuesto que vamos a quitar las sucias manos de los tecnoligarcas de los móviles de nuestros chavales. Lo vamos a hacer con la fuerza de la razón, de la ley y de la democracia. Y defiende que Pilar Alegría es la presidenta que necesita Aragón para garantizar los derechos de los aragoneses. Alejandro Nolasco ha celebrado un mitin de cierre de campaña en Zaragoza, un acto en el que Vox ha criticado las políticas del PSOE en el Gobierno central o del PP en Aragón. Entre sus propuestas, bajar los impuestos o derogar la ley de energía. Vox concluye su campaña electoral desde la Plaza del Aseo en Zaragoza. Su candidato en Aragón, Alejandro Nolasco, ha dicho que quiere aumentar la seguridad en la comunidad y reducir la fiscalidad. Que tienen que bajar impuestos de verdad, que el único impuesto que se bajó, que fue el grupo 1 de sucesiones y de donaciones, era porque estábamos nosotros, luego no han bajado ninguno. Casi el 30% de lo que se gasta un joven en comprar una vivienda son impuestos. Ya lo sabéis, el ITP, el AJD, hay que bonificar, hay que bajar todos los impuestos de una puñetera vez. Le ha arropado el presidente del partido, Santiago Abascal, que se ha referido al incidente que ocurrió ayer en un centro de menores de Zaragoza. 8 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía fueron agredidos. Esa es exactamente la razón por la que abandonamos el Gobierno de Aragón, porque no queríamos contribuir al reparto de la ruina y de la inseguridad por toda España. Vox tiende la mano al Partido Popular a partir del domingo, aunque advierten a los populares, solo gobernarán con quien cumpla lo pactado. En el acto de cierre de campaña de Chunta Aragonesista en Zaragoza han repasado el trabajo realizado durante estas 2 semanas y han agradecido el esfuerzo de candidatos y voluntarios. Confían en obtener buenos resultados para trabajar, dicen, por los servicios públicos y el territorio. En Chunta Aragonesista cierran su campaña orgullosos de haber hablado únicamente de Aragón y de sus intereses. Están convencidos de que han sabido captar la ilusión de quienes creen en el aragonesismo. Hemos llenado las plazas, los barrios y los pueblos de una ilusión que hacía mucho tiempo que no se veía. Mucha gente nos ha dicho que va a votar a Chunta Aragonesista por primera vez. Otros muchos nos han dicho que van a volver a votar después de mucho tiempo. Y eso es porque al final votar a Chunta Aragonesista significa votar honestidad, votar a personas que construyen desde Aragón sin jefes en Madrid y votar a aquellos y aquellas que vamos a defender a Aragón y a los aragoneses como nadie. También han recordado las bases de su programa, como la defensa de los servicios públicos y del territorio. Teruel existe, Aragón existe. Ha cerrado campaña en la capital turolense, recordando a la ciudadanía el valor de su voto en los próximos comicios. Creen que van a ser decisivos y que están dispuestos a llegar a pactos y facilitar un nuevo gobierno. Se presentan como la única opción para defender Aragón y Teruel. En su último día de campaña, Teruel existe, Aragón existe, insiste en el valor del voto. Estamos dispuestos a pactar con quien haga falta para que esas políticas de ultraderecha no tengan capacidad de influencia en el Gobierno de Aragón. Su objetivo, un grupo parlamentario potente. Con 4, con 5, con 6, con los diputados que podamos sacar, que por cierto os garantizo que sacaremos bastante más de los que tenemos. Y han animado a ir a las urnas el próximo domingo. Vamos a hablar nosotros por nosotros mismos y para eso vamos a llenar las urnas el día 8 de papeletas de Teruel existe. Miles de papeletas de Teruel existe. Así que vamos a por ello. El cierre de campaña de Podemos ha traído a Zaragoza a sus líderes nacionales. Podemos se postula como la fuerza que lucha contra el racismo, el fascismo y el machismo. Arropada por Irene Montero y Yone Belarra, la candidata a la presidencia de Aragón por Podemos, ha recordado los logros de su formación cuando estuvieron en el gobierno.
Hemos conseguido cosas que nos decían que eran imposibles. Las políticas, las leyes feministas, las leyes trans, las políticas de cuidado, las aulas madrugadoras. Pero aquí en Aragón la inversión récord en universidad, los bomberos forestales 12 meses. Pero a que de estos logros no habéis oído hablar casi nada. Pues esta es nuestra tarea, seguir contándoselo a todo el mundo. Izquierda Unida, Movimiento Sumar, llega al final de su campaña con la confianza de que los aragoneses les voten para blindar un Aragón de derechos que pongan en el centro a las personas, defendiendo siempre lo público. Izquierda Unida, Movimiento Sumar llama a la movilización de la clase trabajadora. Este domingo no hay nada decidido, las urnas están vacías y las puedes llenar de derechos, de dignidad y de esperanza. Puedes votar por un Aragón de derechos y no de derechas, y ten muy en cuenta que vamos a poder arrebatarle a las derechas, a los fascistas que se han quitado las caretas y que están cantando que quieren volver al 36, 2 escaños. Esta vez podemos tener grupo parlamentario. Sale este 8 de febrero y vota por Izquierda Unida, Movimiento Sumar. Teruel ha sido el lugar elegido por el Partido Aragonés para cerrar campaña. Apuestan por una hacienda foral propia, unos servicios públicos en igualdad y dignificar la agricultura y la ganadería. Su candidato, Alberto Izquierdo, está convencido de que obtendrán representación para defender a Aragón. El candidato del partido aragonés llama al voto para defender los intereses de Aragón. Asegura Alberto Izquierdo que hay que dar soluciones reales a los problemas de la gente. Añade que solo el PAR seguirá trabajando aquí tras las elecciones. Yo le pido a la gente, en este último acto político, que piense muy bien su voto. Hoy no se vota si Pedro Sánchez está o se va. Hoy no se le vota a Abascal, las fotos ya se las han hecho todas. Ahora toca votar a Aragón, toca elegir el presidente de Aragón, y nosotros queremos que Aragón se decida en Aragón y que esta tierra de verdad sea un lugar de acuerdo, de pacto y de entendimiento. Hasta aquí nuestro tiempo, estamos a punto de llegar a las 12 de la noche, momento en que entraremos en la jornada de reflexión. Recuerden que Aragón TV prepara para el domingo un gran despliegue informativo desde primera hora de la mañana. Les acompañaremos desde la apertura de los colegios electorales hasta el momento de la noche en que se sepan los resultados. Con un adelanto de lo que les tenemos preparado, nos despedimos. Gracias, como siempre, por su atención. Con la apertura de los colegios electorales, Aragón TV comenzará la amplia cobertura del 8F. A las 9:11 de la mañana habrá avances informativos para contarles cómo van las votaciones, y a las 2 de la tarde Aragón Noticias 1 les detallará cómo transcurre la jornada y los datos de participación, información que actualizarán de nuevo a las 6 de la tarde. A partir de las 7:30, un programa especial conectará con todos los rincones de interés informativo. 3 platos en simultáneo abiertos para la noche electoral, más de 20 puntos de directo, más de 50 cámaras y más de 200 profesionales que estarán informando minuto a minuto para que todos los aragoneses y aragonesas no se pierdan nada de lo que suceda en esta jornada tan especial. Desde el Palacio de Congresos, Marimar Cariñena actualizará la participación y el escrutinio. En la Aljafería, a partir de las 8, Javier de Sola y analistas habituales de la televisión autonómica desglosarán el sondeo de GAT3 para Aragón TV. Desde el plato de informativos, Noemí Núñez y Javier Gastón conectarán con colegios y sedes de partidos políticos para conocer las primeras reacciones. También Aragón Radio desplegará a sus equipos por la comunidad para contarles todo lo que ocurra el 8F.